de la iglesia, buen día, ¿cómo andan? Quería hoy compartirles algo que Dios viene hablando a mi vida sobre la intimidad. Y venía leyendo en Marcos 6 acerca de la multiplicación de panes, un pasaje bastante común, muy conocido. Y leía, ¿no? Se los resumo un poquito, eh, que Jesús había enviado anteriormente a los discípulos a predicar, a expulsar espíritus malignos, les había dado el poder. Y los discípulos venían en ese momento y estaban volviendo a Jesús para contarle de todo lo que habían vivido en ese tiempo. Y hasta que se dan cuenta que están rodeados de una multitud y Jesús se levanta, los ve con compasión y empieza a enseñarles. Entonces, llega un momento que dice a esta gente hay que darle de comer y le dice a sus discípulos que le den de comer. Y los discípulos en la duda se preguntan, ¿no? ¿Qué le vamos a dar de comer a esta gente? ¿Qué, ¿Qué querés que les demos de comer? Porque no tenemos con qué pagar nada ni con qué darles por la cantidad. Y Jesús les pregunta qué tienen. Y tenían 5 panes y 2 pescados. Y Jesús lo que hace es le dice bendice el pan y la comida y hace que sus discípulos se la repartan a la multitud de 5.000 personas. Y esas 5.000 personas son todas saciadas y sobra la comida. Y yo pensaba, ¿no? En ese momento que Jesús les dijo a los discípulos que repartieran las cestas, que repartieran la comida, a mí me pasaba por la cabeza, wow, qué grande tanto, que tan poco se multiplicara de forma tan grande. Eh, y pensaba, ¿no? ¿Por qué no hubo reacción de parte de los discípulos? ¿Por qué no dijeron nada? ¿Por qué no se asombraron? ¿Por qué no? Nada. Entonces leí más adelante, el siguiente título es Jesús camina sobre el agua. Es cuando terminan de repartir los discípulos y Jesús les dice que se adelanten en la barca porque van a otro pueblo. Se adelanten en la barca que la hora los alcanzaba. Y bueno, ellos estaban en el medio de la barca y viene un viento fuerte y hace que la barca se tambalee. Yo me los imagino ahí queriendo tener el control de la barca, desesperados, eh, con miedo, o no, preocupados. Y en ese momento, bueno, Jesús está a la orilla y los está viendo, desesperados, ve su situación. Y se acerca a ellos caminando sobre las aguas. Cuando está cerca de ellos y ellos lo ven, eh, se asustan y se asombran. Entonces Jesús dice, no teman, soy yo. Y viendo más adelante, en el versículo Marcos 6, versículo 52, decía, porque aún no habían entendido el milagro de los panes, pues sus corazones estaban endurecidos. Y, y bueno, ahí entendí, ¿no? Porque no habían visto tan grande milagro antes de la multiplicación de panes. Y porque sus corazones estaban endurecidos. Y me puse a pensar, pero ¿cuál fue la diferencia entre la multiplicación de panes y Dios y Jesús y un hombre de carne y hueso caminando sobre las aguas? Si bien son diferentes, pero son milagros y son cosas que no se ven siempre, todos los días. Em, y bueno, los comparé y resulta que la multiplicación de panes había multitud, había, eh, era de día, por así decir, había mucha gente. Y por otro lado, en la barca solo estaban los discípulos.
y era de noche, era tarde. Entonces yo pensaba, ¿no? Eh, cómo Jesús abrió sus ojos en lo oscuro, cómo abrió sus ojos en la intimidad. Eh, a lo que voy es cómo trató esa dureza de su corazón, cómo fue que abrió sus ojos, pero fue en lo íntimo, cuando solamente estaban los discípulos, los más cercanos. Hay un versículo en la Biblia que dice, en Marcos 4:34, versículo 34, sin parábolas no les hablaba a la multitud, pero a sus discípulos en privado les explicaba todo. Y yo pensaba, ¿no? Qué importante, Jesús estaba hablando con multitudes acerca de su palabra y sanaba y abría ojos y abría oídos, pero a los discípulos les explicaba en lo privado y les hablaba en lo privado. Entonces vi la importancia de la intimidad, cómo no solo Dios te habla y te explica, no solamente se da a conocer, sino que trata eh, la dureza de tu corazón, eh, cómo trata tus defectos, cómo trata todas tus raíces de amargura, todo, cómo sana también. Y, y pensaba, ¿no? ¿Cómo fue que Dios en esta cuarentena nos sacó a todos de las multitudes? ¿Cómo eh, nos sacó de la iglesia? ¿Cómo nos sacó de la iglesia física, ¿no? Nos sacó del contacto físico. ¿Cómo nos sacó de los colegios? ¿Cómo nos sacó del trabajo? ¿Cómo nos sacó de la facu? ¿Cómo nos sacó de todos lados? Nos despegó de la multitud y nos trajo al oscuro, a lo íntimo, a lo secreto, para, para mostrarnos quiénes somos realmente, para mostrarnos todo lo que escondía la rutina, eh, todo lo que la vida cotidiana no nos permitía ver. Y eso fue endureciendo nuestro corazón y hoy nos permite verlo en lo íntimo. Y es, es tremendo esto. Y nada, quería animarlos a que pudieran estar en lo íntimo con Dios para conocerlo y para que Él les muestre, escudriñe sus corazones en este tiempo y que puedan realmente tener una relación lo más íntima y lo más cercana y que no se conformen con hoy escuché el devocional, hoy oré, no que como en el devocional de Joan, que no es orar todo el tiempo y mantener tu mente ocupada todo el tiempo, sino eh, aprovechar cada momento realmente en lo más íntimo y sincero, porque tampoco sirve eh, tener todas las mañanas un devocional y que se vuelva una costumbre y que se vuelva, eh, que la palabra de Dios se vuelva una rutina, que sea parte de un libro cualquiera que vos tenés la costumbre de leer. Y que tu orar no se vuelva rutinario, sino que se vuelva algo sincero todo el tiempo. Y que realmente sea una conversación como con cualquier otra persona, con Cristo y con Dios. Así que nada, quería animarlos a eso. Espero que pueda serles de bendición.